¿Qué pasa, chulorros? Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Aunque esto sea algo con lo que llevo luchando ya hace muchos años, sí que es verdad que se disparó desde que empecé a subir vídeos a YouTube, pero es algo que también he vivido en mi carrera como profesor. Básicamente, siempre que he estado haciendo algo, me han venido a la cabeza preguntas del estilo: ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué la gente me toma en serio? Y un montón de pensamientos que giran alrededor de la idea de: ok, en algún momento tuve suerte y llegué a estar a donde estoy, pero ahora lo que tengo es la atención de toda la gente que están esperando que le diga qué tengo que hacer. Madre mía, ¿y ahora qué hago? Creo que a lo largo del tiempo y después de mucho trabajo he logrado aprender a luchar contra el síndrome del impostor. Así que voy a contaros 3 situaciones de mi vida en las que el síndrome del impostor me dio más duro y todas las lecciones que aprendí de ellas y que ahora intento aplicar en mi día a día. La primera de ellas es relativamente reciente, me pasó en febrero del año pasado cuando empecé a tomarme mi canal de YouTube más en serio y empecé a subir vídeos regularmente. Sí que es verdad que hasta entonces yo subí algún vídeo que otro, pero no fue hasta entonces que empecé a crear contenido específicamente para YouTube y no era contenido reciclado de mis directos de Twitch. 2 meses después de empezar a subir un vídeo por semana fue cuando publiqué el vídeo de 5 libros que debes leer para volver a enamorarte de la lectura, y ahí es cuando todo se empezó a descontrolar. El vídeo empezó funcionando muy bien, tenía 200 visitas el día después de haberlo subido y a partir de ahí fue subiendo progresivamente. Tenía casi 500 visitas al segundo día, se estancó cerca de las 800 al tercero y un mes después ¡boom! 70.000 visitas. En el momento en el que vi ese número de visitas recuerdo que pensé: ¿qué habrá visto la gente en mi vídeo? ¿Para qué van a querer escucharme a mí hablar de libros si solo tengo 100 suscriptores? Tendrían que estar viendo a youtubers más grandes. Y después de haber estado dando vueltas, creo que la idea que había detrás de esas preguntas era que creía que realmente no tenía nada que ofrecer. Todo el conocimiento que tengo lo he sacado de leer en mis ratos muertos de camino al trabajo, en aquellas tardes en las que el calor no te deja ni hacer la siesta, o cuando estaba en la uni, cuando cualquier cosa era muchísimo más divertida que estudiar. Tenía la sensación de que todo lo que contaba en mis vídeos no era ni nuevo ni interesante. Como que todo era bastante evidente y cualquier persona que hubiese leído un poquito ya sabría o bien de esos libros o hubiese llegado a las mismas conclusiones que yo. Pero a medida que iba leyendo vuestros comentarios y hablando con amigos y conocidos, todo el mundo me decía que el análisis de los libros era brutal y que el vídeo era súper interesante. Supongo que cuando estamos explicando o enseñando algo, esa información se nos hace obvia y no caemos en cuenta de que a veces aquello que a nosotros nos parece obvio a otro le puede parecer súper interesante. Es a lo que yo le llamo la maldición del conocimiento. Una vez que aprendemos algo, esta cosa deja de ser interesante para nosotros y damos por hecho que todo el mundo lo sabe. Pero leer los comentarios que me dejasteis en el vídeo me abrió los ojos y me parece un muy buen ejemplo de lo que es obvio para ti puede ser interesante para otros. Cuando empiezas a hacer alguna actividad, como en mi caso, crear contenido para YouTube, es normal que al principio creas que tus ideas no tienen ningún valor porque son todo cosas que has ido recogiendo e interiorizando a lo largo del tiempo y entonces te parecen obvias. Así que ese es el lema que me repito a mí mismo cuando bajo la guardia y me ataca el síndrome del impostor. Lo que es obvio para ti puede ser fascinante para otros. La segunda fue cuando empecé a ser profesor. En 2020 se suponía que iba a empezar las prácticas para empezar a ser profesor de filosofía. Y digo se suponía porque justo el día antes de empezarlas un chino se comió una sopa de murciélago y el resto ya os lo sabéis. Así que sí, acabé el máster que me iba a preparar para ser profesor sin haber dado ni una sola clase, y como podréis adivinar, eso no me ayudó mucho a sentirme preparado para ser profesor. Si saltamos hasta septiembre del mismo año, me dieron mi primera sustitución como profesor de inglés para preparar las pruebas de acceso a la universidad. Como os podéis imaginar, en aquel momento tenía una ansiedad brutal y pensaba que en cualquier momento un alumno me iba a hacer una pregunta con la que se iba a descubrir que yo era un fraude, que yo no tenía que estar allí. A ver, es verdad que si me dieron esa plaza fue porque estuve trabajando cerca de un año en el Reino Unido y cuando volví aproveché para sacarme un diploma en el que ponía «¡Felicidades! Sabes inglés». Pero en cada clase que daba tenía la sensación constante de que mi vida era una especie de castillo de naipes que se iba a desmoronar en cualquier momento. En ese momento no lo sabía, pero después de empezar a ir a terapia descubrí que precisamente en eso se basa el síndrome del impostor, en ser incapaz de asumir ningún logro y pensar que todos son por causas externas. Simplemente he tenido suerte o he causado una falsa sensación y ahora todo el mundo se piensa equivocadamente que soy más profesional de lo que en realidad soy. Vaya, es como si sacas buena nota en un examen y piensas: no, es que el examen era fácil, o no, es que justamente ha salido lo que yo me había mirado, o no, es que tengo mucha suerte y al profesor le caigo bien. Y no por haber estudiado, por haber seguido las clases al día o simplemente por ser inteligente. Para sorpresa para mí, ni se desmoronó ningún castillo
vídeo de naipes ni nadie me acusó de ser un fraude. De hecho, todo el mundo estaba demasiado preocupado por intentar aprobar el curso o no invocar a ninguna deidad antigua con su acento del norte de Massachusetts como para fijarse en mí. Esto es un claro ejemplo de lo que en psicología se conoce como el efecto de foco o el spotlight effect. Ese fenómeno en el que pensamos que somos los protagonistas de la historia y tenemos un foco que nos acompaña allá donde vayamos, lo que hace que el resto de personas se fijen en nosotros y vayan a estar juzgando todo lo que hagamos. Ahí lo que más me ayudó fue pensar, tío, no eres el centro del universo. Todo el mundo está demasiado preocupado por sí mismo, así que céntrate en hacer tu trabajo de profesor lo mejor que puedas y el resto hará lo mismo. Sepárate a ti mismo del papel de profesor y sepárate de todos estos sentimientos porque por más que pienses, "Buah, es que soy un profesor novato, es que acabo de salir del máster", ningún alumno me va a ver como una persona, sino que van a pensar en mí como un profesor y van a querer que actúes como tal. La tercera empezó en octubre del año pasado, cuando me llamaron para hacer una sustitución en el centro en el que estaba haciendo de profe hasta final de curso. La persona a la que tenía que sustituir estaba a cargo de un montón de comisiones y de proyectos, de los que me tenía que responsabilizar yo sin tener ni idea. Uno de estos cargos implicaba coordinar un grupo de trabajo formado por alumnos que se encargaban de proyectos como una revista escolar, talleres de periodismo o incluso concursos de creatividad y de producciones audiovisuales. Por suerte para mí, el resto de profesores con los que compartía coordinación tenían un montón de experiencia y se portaron muy bien conmigo y me acogieron a lo largo de todo el proceso, pero sí que es verdad que hubo momentos en los que yo no acababa de tener muy claro mi papel. A lo largo del curso me asignaron un par de grupos de alumnos a los que les tenía que dirigir un trabajo de investigación sobre un tema que ellos eligiesen. Y ahí estaba yo sin tener ni idea de los temas ni de cómo dirigir un trabajo. En ese momento me volvieron a la cabeza esos pensamientos de madre mía, esta gente tiene muchísima más experiencia, van a descubrir que soy un fraude, que yo no tendría que estar aquí. En aquel momento yo no entendía cómo les podía estar ayudando a tirar adelante sus trabajos sin tener ni idea del tema, por qué me hacían caso ni por qué seguían mis indicaciones. Recuerdo que llegué a un punto en el que reuní a mis alumnos y les dije, mirad, yo no soy un experto ni tengo todas las respuestas, pero ¿por qué no os acompaño a lo largo de este camino y vemos qué es lo que aprendemos juntos? Y a fuerza de ir trabajando con ellos y viendo que el trabajo no solo estaba tomando forma, sino que estábamos disfrutando el proceso, fue cuando aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Y es que para guiar a los demás no hace falta que seas un experto. A veces, simplemente por haber vivido más experiencias o por tener la capacidad de resolver dudas o ofrecer tu opinión sobre cómo resolverías una situación, ya estás más que capacitado para ayudar a una persona que estaba atascada y conseguir que ésta siga adelante con su proceso. Y es que otra cosa muy importante a tener en cuenta es que nadie nace aprendido. Ver a mis compañeros desenvolverse con tanta seguridad hacía que me comparara con ellos y que no me sintiera preparado para hacer mi trabajo. Pero es que esa seguridad no viene de que sean expertos, sino que viene de la experiencia. Y en su momento ellos también fueron novatos y tuvieron las mismas preguntas y las mismas inseguridades que yo tenía entonces. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que pusieras este emoji de la máscara en los comentarios. Siempre he tenido curiosidad por saber quién se queda a ver estos vídeos en los que hablo de cosas más personales hasta el final. Es curioso cómo me ataca el síndrome del impostor en estas situaciones. ¿Para qué va a quedarse nadie viendo un vídeo tuyo de 15 minutos hablando de tus cosas? Nadie va a aguantar escuchándote hablar tanto rato. Además, cuando miro las estadísticas de YouTube, siempre veo que la mayoría de gente solo se ve un 30% del vídeo, así que siempre está guay ver un comentario en el que se demuestra que habéis visto el vídeo hasta el final. Y si tenéis algo que opinar o ha habido algún momento en el que os hayáis sentido identificados, también me gustaría que me lo dejarais en los comentarios. Y si por ejemplo el síndrome del impostor alguna vez os ha hecho pensar que vuestra opinión no es lo suficientemente importante o que no sois lo suficientemente interesantes como para compartir vuestras ideas, os dejo aquí un vídeo en el que hablo sobre el tema y que creo que os puede interesar. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!